El Puente de las Américas es está en una de las vías más transitadas, que es la carretera panamericana. Además de eso, es la conexión entre tierra firme del lado de la capital de la República con la parte del interior. Es uno de los puentes más transitados en nuestro país, tiene incluso importancia a nivel internacional. Este puente, Puente de las Américas, se comenzó a construir en el año 1959 y su inauguración se dio el 12 de octubre del año 1962. Este puente se construyó en 3 años. 3 años, un puente de 1.654 metros de longitud y una altura de 117 metros. Está ubicado en el área de Balboa. Este puente de las Américas, su valor es incalculable porque representa la conectividad del comercio internacional, pero sobre todo es la solución para los que viven hacia el oeste de la República de Panamá o de la provincia de Panamá, perdónenme, y la capital de la República. En los albores de la construcción del Puente de las Américas, para hacer un poquito de docencia, si me permiten, el tramo este que hoy cruza el Puente de las Américas se cubría a través de barcazas y lo que se llaman transbordadores. Esto era Famoso lo ferry. que movilizaba los automóviles para cruzar el Puente de las Américas. Originalmente se llamaba Puente de Ferry de Thatcher, ese era el nombre que tenía el ferry, ¿no?, que operaba en el canal de Panamá antes de la construcción de este tramo, y Panamá posteriormente lo rebautizó este puente pues, con este nombre, ¿no? Porque no únicamente el Puente de las Américas conecta la República de Panamá, sino también une a Centroamérica y Sudamérica. Esa es la importancia de este puente. En el año 1962, recordaremos que el entonces presidente de la República, un hombre que yo insisto que no se le ha hecho justicia, la justicia que se merece, estoy hablando de Roberto Francisco Chiari. Él en el año 1962 inició negociaciones con el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Estas combinaron un acuerdo en el cual se estipulaba que en la zona del canal entonces debían ondar las dos banderas y se le da entonces la apertura. El Puente de las Américas era un puente que tenía dos vías, pero había una que terminaba como un embudo. Era mucho más fácil venir del oeste para acá que de aquí para allá. Entonces, el tema aquí es que este puente, ¿y por qué traigo a colación esta parte? A pesar del flujo vehicular que transita diariamente, 24 horas al día, la situación precaria de este puente, en la rodadura estoy hablando, es de escándalo. Ahí se ha gastado el Estado para mí millones de dólares. Y lo que hizo más crisis es que alguien tuvo la cortesía de revelarnos cuán degradado estaba este puente, porque había un hueco, un orificio que se veía. Cualquier peatón, porque hay gente que lo cruza, podía caer ahí y caer al mar. No sé si ustedes lo vieron, una cosa escandalosa. Se publicó en los medios y entonces salieron para taparlo. A mí me preocupa mucho y espero que la nueva administración haga algo heroico para darle la importancia que se merece este puente. Felizmente tenemos el puente, el otro puente, pero imagínense ustedes que este fuera la única vía para transitar, para cruzar el canal, estaríamos en severos problemas. No sé, Camila, Eduardo, Rubén, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de esta vía? Bueno, el puente no lo dejan cruzar a pie de hace muchos años, Guillermo. Lo Ahora, cruzaron hace poco. Sí, alguien, es un lío. Cuando alguien trata de cruzarlo a pie, te llega la policía y te escolta y te dice que no se puede y hay un serie de temas allí. No hay manera de irse caminando de aquí a Howard. Si quisieras o vives en Veracruz y te da la gana de irte caminando, no puedes porque no se puede usar el puente de las Américas a pie. Y el nuevo diseño del cuarto puente también creo que le quitaron la peatonal que tendría porque también cambiaron ese diseño. Pero hay varios detalles interesantes.
como bien ha explicado Guillermo, se vio el hueco, alguien le tomó el video y se hizo viral el Ujú. hueco que se veía el mar debajo a través de los hierros que habían allí. Después de ese video fueron y le pusieron unas láminas de metal, soldadura y le tiraron asfalto encima. Eso duró 24 horas porque el asfalto que le pusieron, como abrieron la vía de una vez, no secó bien y se levantó el asfalto y está la lámina de metal. No se ve la mar, pero sí está la lámina de metal allí. Ahora, ¿qué ha pasado, Guillermo? ¿Y cuánto se ha gastado en ese mantenimiento del Puente de las Américas y el mantenimiento del Puente de las Américas? Millones de dólares y mira cómo está el mal estado. Pero es que también se ha dicho, y se había dicho, lo recuerdo bien, es que íbamos a tener cuarto puente sobre el canal. Y Ujú. cuando estuviera el cuarto puente sobre el canal, no se iban a usar los dos puentes de una vez, sino que se iba a aprovechar el nuevo puente, se iba a cerrar el puente de las Américas para poder arreglarlo bien, porque arreglarlo con el tráfico todos los días no es lo mismo, cerrar parcialmente, o sea, una cosa es cerrarlo para poder meterle la mano como debe ser y arreglarlo bien, cuestión de, digamos, un año tenerlo cerrado para poder trabajar como debe ser. Como usted dijo, se construyó en 3. Yo creo que en un año se pudiera, vamos, no es lo mismo construirlo si nadie lo está usando, ¿no? Que a tenerlo con el tráfico permanente. Entonces, ¿cuántos años llevamos esperando por el cuarto puente sobre el canal? Que este gobierno que acaba de terminar cambió el diseño porque iba a ser más barato dividirlo en dos, el puente y el túnel. Resulta que al final del día, del cuarto puente sobre el canal, en este momento, creo que hay muy poco, si es que hay algo, y así comiencen hoy a trabajar el cuarto puente sobre el canal, en menos de 5 años no va a estar listo. Digamos que le metan mucha velocidad, que no haya huelga y que llueva menos, en 4 años estaría listo el puente ese. Saque cuenta, eso si empiecen hoy, sabemos que no van a empezar hoy todavía a construir ese cuarto puente. Y entonces el puente de las Américas siga en mal estado. Como tú dijiste, el puente de las Américas era un puente, tenía 3 carriles, Guillermo, Sí, en pero, el centro era que tenía 4, entonces sí, era doble vía, eran 2 carriles, corrijo, en las cuestas, o sea, cuando ibas de aquí para allá eran 3 carriles, 2 para allá y uno de vuelta, y al revés, cuando venías de allá para acá eran 2 subiendo y bajando. El presidente Endara o en la administración de Endara se ensanchó la carretera desde el Puente de las Américas hasta Raiján, por lo Macuá, con todos los líos que había con los norteamericanos, porque todavía estaban aquí en el 90 y los planos estaban en Estados Unidos y había tuberías por debajo que no sabían dónde estaban o en el plano aparecían en un lugar y estaban en otro. No dieron permiso para ensanchar tanto porque había que proteger la selva. Constructora Urbana S.A. Cusa fue la que hizo ese ensanche. ¿Le suena, no? Cusa. Por allá por sí. 1993, se entregó en el 94, pero también era un embudo porque la carretera se amplió a 4 carriles, 2 de ida y 2 de vuelta, y resulta que el puente nada más tenía 3. Entonces, en la administración de Pérez Valladares se hizo la ampliación a 4 carriles del puente de las Américas en las entradas, porque eran 3 carriles en las entradas, se amplió a 4. Desde esa época, y cuando se viene hablando del cuarto puente, se hablaba de cerrar el puente de las Américas para poder trabajarlo. Todavía no se va a poder trabajar porque hay que seguir usando. El puente no se va a caer. O sea, la estructura del puente como tal está, pero la rodadura está intransitable. Mortal. Ahí no sé cómo no ha habido más accidentes, sinceramente. Mira, este puente, como dije, en el año 1962, eh, hasta ese momento, antes del puente de la América, era un transbordador. Perry le decían. Yo me pregunto por qué se dejó de usar ese sistema que pudo No, ¿y haberse. por qué no lo retomamos? Por ¿Por eso, qué no no? Oye, está el allá. puente. Para Desarmamos el puente modernizar. de Miraflores. Había un puente en Miraflores también que se abría y cerraba. Ya lo desarmaron. Gracias, exactamente. Entonces, ahí donde yo digo que Panamá adolece, no Panamá, las autoridades, los funcionarios, tienen un problema de falta de visión. ¿Cuántas ciudades en Estados Unidos y en Europa no tienen transbordadores para ir de un punto a otro? ¿Por qué si aquí teníamos ese sistema que era, No, México tiene, por sí, ejemplo, sí, que es muy funcional en otras ciudades del mundo, un transbordador que tú usas como una vía alterna, tú pones montas tu carro de transbordador y te cruza de un punto al otro. ¿Por qué en Panamá dejamos de hacer eso? Aquí la verdad es que marchamos a contrapelo de lo que es el sentido común. Los Estados Unidos, cuando se da la construcción de este puente, ellos querían llamarlo el Thatcher Bridge, pero la Asamblea de Diputados de aquella época determinó que se iba a llamar Puente de las Américas y ese fue el nombre
que se utilizó, esto fue una resolución del año 1962, porque esta vía, como dije, conecta masas continentales de América del Norte, América Central, con el sur, que están separadas por el canal de Panamá. Entonces, es un puente que realmente es un ícono para nosotros. O sea, ya la gente no le da importancia, pero en su momento era realmente un monumento a la solución que teníamos nosotros primitiva de cruzar el canal de Panamá mediante este sistema que dije, que le decían ferry, que funcionó muy bien. La otra, el Puente de las Américas, adivinen qué, cuánto costó el Puente de las Américas. Imagínense ustedes en el año 58 al 62, $20 millones. Hay que buscar cuál sería el equivalente hoy en día también. Hoy día, ¿cuánto será? Es lo que estoy tratando de decir. No, o sea, ¿no? hay que ver, o sea, que eso, no sé cuántos millones de esa época, cuánto representan en precio real al día de hoy, el Por eso, equivalente. habría que ver cuánto hoy representa esa información. Entonces, ahora tenemos el Puente Centenario, que está en Panamá, que fue construido para pretender aliviar el exceso de tráfico por el Puente de las Américas. Ya ha funcionado bastante bien, ¿no? El Puente Centenario se hizo en la administración de la señora presidenta Mireya Moscoso. Eso se logró que en el 2004, creo que fue, ¿no? Sí, 2004. En 2004 se inauguró y se convirtió entonces en el segundo puente permanente para cruzar el canal de Panamá. Vamos al corte comercial. 100 dólares en, sí, $100 en 1962 son $1,040 en 2024. Póngale 10 veces. 10 O sea que a veces. lo que costó hay que agregarle un cero al final, por lo menos. Así es, por allí. Muy bien, vamos al corte comercial. Es un trabajo investigativo muy bueno. ¿Eh? Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, hablando ya, cerramos el término, Eduardo, el puente centenario, se le hicieron unos cambios ya al final de su construcción, ¿no? Y es más, yo me acuerdo que se entregó sin que hubiera los accesos estuvieran preparados. Eso fue una cosa alucinante, ¿no? Pero tú hablabas que Sí. no tiene ascensor en el centro. ¿Cómo es la cosa? Una adenda, ¿cómo es la historia? Sí, el diseño contemplaba ascensores. Recordemos que él tiene dos torres, que es un puente atirantado que le llaman, y por dentro eso tenía unos ascensores para llegar a la parte más alta para efectos de mantenimiento, trabajo, etcétera. Y eso en una adenda se le cambió y ahora hay que subir por escalera hasta el último, hasta el punto más alto, ¿no? Sí. Un saludo a los valientes que suben de a pie por allí, ¿no? Entremos en materia. Día, Camila. No, nada más iba a decir que los residentes del oeste en particular, o sea, el país necesita una vía alterna a las que tenemos actualmente para cruzar el canal. Quienes más lo necesitan son los residentes del oeste, pero todos nos veríamos beneficiados. Algo se tiene que hacer. Si el puente no va a estar listo en X cantidad de años y el metro tampoco, se tiene que inventar otra cosa, que sean canoas, un ferry, yo no sé qué, pero es insostenible la situación que tenemos actualmente y no hay que esperar a que ocurra algo peor en el puente de las Américas y que entonces que haya que cerrarlo y nos quedemos con uno solo. Hay que implementar medidas ya. Tienen que ser medidas creativas y no tienen que depender 100% del Estado. Tenemos que empujar por otras maneras de cruzar en estos momentos que no tenemos tantos. Fíjate que realmente es ese video que dice Eduardo que se filmó del hueco, el orificio este que se veía. Lo bueno del video es que ahí demuestra claramente las dimensiones y la dimensión del peligro. Se veía la mar abajo, o sea, se veía clarito. Por ahí cualquier ciudadano que se atreviera podía, o un automóvil, no sé. Creo que hay una situación de precariedad en cuanto a la toma de decisiones importantes. Se toman decisiones de otra naturaleza, pero a la hora de tomar decisiones realmente de importancia, siento que hay como un rancio olor a esperar que las cosas se conviertan en un problema para entonces reaccionar. Creo que ese tipo de trabajo táctico, por usar un término, ha sido inoperante realmente, porque hemos estado siempre a la defensiva y hay que atacar esta situación del puente en América ya, con un puente ya con cierta longevidad, ¿no? Tiene años encima importantes, ¿no? Entonces, ojalá
y esto se vea con más seriedad. Oigan, cambiando el tema, ha surgido un informe de la Contraloría General de la República que da cuenta que entre el mes de febrero y el mes de abril de este año entraron a la planilla estatal 19.044 nuevos funcionarios. 19.044 en ese lapso de tiempo que no únicamente... Especifica cuáles fueron las principales instituciones. Sí, voy para, como dice Hannibal Lecter, voy por parte, ¿no? Decía así Milton Enrique, me acuerdo. A ver, ¿la situación cuál es? Que estábamos en un periodo electoral. Como dicen los ingleses, how convenient, ¿no? Qué conveniente, qué casualidad que se diera. A ver, en el mes de abril entraron las instituciones donde estas personas fueron colocadas. Fueron el Ministerio de Educación, la Caja de Seguro Social, el Tribunal Electoral, la Asamblea Nacional y también la micro, pequeña y mediana empresa que recibió también más trabajadores para sumar, como dije, 19.044 nuevos funcionarios. Hasta finales del mes de abril, la planilla en este país llegó a 258.266 personas al servicio público, funcionarios. En el año 2024 comenzamos con 239.223 funcionarios, pero en abril se otorgaron un total de 434 millones de dólares para salarios, lo que representó un incremento del 27.2 millones de dólares. ¿Pero en qué sectores? Creo que eso es importante. Porque Sí. te pongo un ejemplo bastante extremo. Pero en pandemia, por ejemplo, si el Ministerio de Salud hubiera incrementó su personal hipotéticamente en un 50%, es entendible porque había una coyuntura que lo exigía. O, por ejemplo, si hay ciertas megaobras en particular, un superproyecto y el MOP lo hace, se entiende. Entonces, sí me parece importante conocer en qué sectores del Estado se dieron ese incremento y saber si está relacionado de alguna manera u otra a alguna necesidad en particular. Porque creo que muchas veces cuando hablamos de la planilla del Estado o de los funcionarios en general, y veo mucho este discurso ahora con el cambio de gobierno, yo entiendo la molestia que hay con la planilla abultada, yo sé que existen botellas, etcétera, pero el Estado tiene que funcionar y para eso necesita personas que lo hagan. Y no todo el mundo que trabaja en el Estado es un bulto, y no todo el mundo que trabaja en el Estado es por amiguismo. O sea, las cosas tienen que ocurrir, tienen que pasar, y para eso se necesita personal. Lo que importa es que sea el personal necesario y no más que eso. Y dos, comprobar que verdaderamente son las personas aptas para el trabajo y lo están haciendo. Entonces, sí me interesaría conocer esas 19.000 personas, si fueron bultos o si verdaderamente estaban dirigidas a alguna necesidad. Bueno, voy a repetir las instituciones en las cuales se colocaron estos 19.000 nuevos funcionarios. Fue en el Ministerio de Educación, en la Caja de Seguro Social, en la Asamblea Nacional, en la Universidad Tecnológica de Panamá también, y en el Tribunal Electoral y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Allí estuvieron. Pongo el ejemplo, el Tribunal Electoral... Hay dos, sí, por eso, gracias Camila, hay dos. El Ministerio de Educación, entender que las clases comenzaron en marzo y hay nombramientos nuevos que se hacen de docentes, etcétera, porque comenzó el año escolar y se dan cuenta de las necesidades, los que renuncian, etcétera. Entiendo lo del Ministerio de Educación. Eso es coherente. Lo de la caja, eso es coherente. El Tribunal Electoral, como bien creo que Camila iba en esa dirección, vienen las elecciones, se contrata un personal eventual para esos días por el tema de las elecciones, etcétera. Lo de la Caja del Seguro Social, si fueran que nombraron médicos, yo no tendría nada que decir. Sin embargo, yo estoy seguro que buena parte de esos nombramientos no son necesariamente de médicos y enfermeras. Digamos, bueno, viene la Ciudad de la Salud que se inauguró y que por eso entró personal nuevo, pero que fuera personal de salud realmente de salud más que el administrativo. Aquí hemos tenido en este programa
a Francisco Bustamante, que nos ha dicho que cuando estaban en pandemia el seguro funcionaba mejor con la mitad de la gente trabajando que en tiempos normales. AMPIME no lo entiendo. ¿Cuál sería la razón de ser para que la micro, pequeña y mediana empresa haya Y la aumentado su tampoco, planilla, ¿no? tampoco. Y la asamblea tampoco. Gracias. Eh, Eso, la Asamblea estoy no, dando base por bola al Seguro Social por la Ciudad de la Salud y pensando que es de salud, pero sí, vamos, Pero sí, tampoco, y sabemos que no. por eso insisto en que estas cosas hay que verlas por institución y no como un todo, porque sí hay coyunturas que pueden merecer o Y en justificar detalle, porque si me algún dices nivel que de los de educación aumento son los temporal. maestros, y no, y en detalle, porque si tú me dices que en educación son maestros, ok, pero si me dices que son los administrativos y que de verdad trabajaron, porque si fuera por el tema de la administración en el Meduca, los nombramientos nunca están a tiempo, los maestros no cobran hasta 6 meses después que están, nos quejamos de todas las escuelas, los padres de familia cierran calles pidiendo guachimán, que si el tema de la pupú de los murciélagos, que los baños que no sirven, que la cerca que la cortan, y que vandalizan los colegios. Vamos, si fuera en ese personal lo entendería, pero las quejas siguen, ¿no? Porque al esto, final las necesidades de la población tienen que ser atendidas. Esa es la prioridad. La prioridad no es darle empleo a la gente en el Estado, es que hay que cumplir las necesidades y por eso se necesita emplear gente y tiene que ser la gente que pueda cumplir esas necesidades. Y ahora estamos viendo con el cambio de gobierno también en muchas instituciones, protestas de gente diciendo que no le pagaron esto, que los están votando, etcétera. También tenemos que retomar una verdadera carrera administrativa o sea, un verdadero servicio público profesionalizado, porque por un lado, yo entiendo las quejas sobre la planilla del Estado, estoy segura que hay muchos excesos, yo estoy segura, convencida, no tengo las pruebas a mano, pero todos lo sabemos, un secreto a voces, de que hay mucha gente que está en la planilla y nunca pisa la oficina, eh, y que recibe un pago mensual por hacer absolutamente nada o para hacer lo mínimo, y eso se tiene que corregir. Pero al mismo tiempo, no puede ser que el Estado cada 5 años pierda como su memoria institucional por un barrido que se hace de personas que ya saben hacer el trabajo o a veces que son quienes sostienen una oficina. Eh, entonces, o sea, hay que pensar eso también. Aquí hay gente que debe poder tener una carrera en el Estado que no dependa de qué partido apoya o pertenece o a quién hizo campaña, sino que verdaderamente sea por mérito y sea profesional y se justifique que puedan hacer este nivel de carrera. Lamentablemente, actualmente tenemos un desorden en el Estado. ese método político arcaico que se ha practicado y se practica hoy, que cuando llega el nuevo gobierno barre con todo lo que estaban antes, independientemente si eran o no eficientes. Yo creo que en ese sentido tiene que darse algún tipo de cambio ya, acabar con esa modalidad que criminaliza al funcionario que viene del gobierno anterior. Eh, Al buen funcionario, porque el problema es que también la carrera administrativa en muchas ocasiones, y por eso a veces un poco palabra sucia, porque en la carrera administrativa sí se ha utilizado para proteger amigos, para proteger a allegados o a personas que los apoyan, o sea, rápido que entre en la carrera administrativa para que el que venga no lo vote, sin importar las capacidades de ese funcionario, y esa tampoco es la idea. Entonces tenemos que buscar cómo volverlo un poco más eficiente y que verdaderamente se cumpla eh, la intención de una ley de carrera administrativa, el objetivo, que es tener un servicio público profesional, eficiente y ajustado a la realidad del país. Verdaderamente la planilla como está no es sostenible y hay que hacer algo al respecto. Hay o que achicarla o redistribuir funciones y que el Estado haga más. Son las dos opciones. sí, el Estado es la verdad sea dicha, es una agencia de empleo. No importa si la persona tiene los créditos, los méritos. Aquí se exalta la cultura del peticionismo y del compadrazgo y del compañero de partido, etcétera. Lamentablemente se exalta la pobreza para usarla algunos políticos en su propio No beneficio. solamente con gente pobre, o sea, gente a todos los niveles. No, no, Hay no, gente pero a todos los niveles que se benefician de ser botellas. por supuesto, estoy hablando de los niveles bajos, siempre son la parte más delgada, el hilo donde está mucho más frágil la situación. No, Vamos, esa profesionalización. Ok, listo. No, el corte es más importante. Vamos al corte. vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa
para la gente inteligente como usted. Don Rubén, usted iba a hacer un comentario, adelante. Bueno, es que es muy fácil culpar a los funcionarios públicos que tienen esta estabilidad, pero es que, vayamos, todos los policías están en la planilla del Estado, están protegidos por ley. Todos los telegrafistas están... Eso no existe, Rubén, ya eso no existe. Eso ya no existe, Rubén. Bueno, conociendo al Estado, cuidado y sí. Adelante. Los educadores están protegidos por ley educativa. Entonces, eso hace que se englobe mucho la planilla del Estado. Pero esas son realidades que nosotros tenemos que saber lidiar con ellas. Ok, aquí hay que tomar en consideración, y ojalá se pueda hacer, aquí hay que apostar por lo que se llama la cultura del esfuerzo, no la cultura del privilegio. Viene recomendado por tal diputado, viene recomendado por tal presidente, por tal ministro. Erradicar eso, ¿okay? Y que sea la apuesta al funcionario tiene que ver, o debería tener la posibilidad de que se apueste a una persona que realmente tenga las capacidades suficientes para mejorar la calidad del servicio público. Yo creo que la cosa puede ir por allí, no porque seas amigo de un diputado o de un alto funcionario. Eso hay que erradicarlo, como dije, eso es primitivo, me parece a mí, pero todavía persiste. El problema no, insisto, yo insisto y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario en este programa. El Estado tiene que brindarle servicios a la población, tiene para atender las necesidades que ésta tenga. El trabajo del Estado no es darle empleo a la gente porque sí. El trabajo del Estado es atender las necesidades de la población y para eso tiene que contratar gente y tiene que ser gente que pueda cumplir con ese trabajo. Entonces, el Estado podría tener una planilla de 300.000 personas y no sería un problema si las necesidades de la población estuvieran atendidas y si esas 300.000 personas estuvieran haciendo eso. Si la ciudad no tuviera basura por todas las calles porque hay gente atendiendo eso y que los parques estuvieran limpios porque hay gente atendiendo eso y que todo el mundo fuera feliz porque hay gente atendiendo eso. El problema de la planilla es que no va acorde con el servicio que se está brindando. Coincido con Camila y lo explicaba Rubén. Hay temas. La planilla estatal siempre va a crecer. Lamentablemente ahora mismo está abultada, pero o sea, una planilla estatal correcta siempre va a crecer. Policías, salud, educación, siempre va a necesitar más gente y hay leyes especiales que contemplan aumentos para ese personal, o sea que en plata el costo de la planilla siempre va a ascender. Eso se entiende. Pero ¿por qué la importancia de una carrera administrativa? Aquí lamentablemente la carrera administrativa, yo tengo que estar de acuerdo con la estabilidad del trabajador, pero solo se ha hecho pensando en la estabilidad del trabajador y no en la eficiencia del servicio. Con una carrera administrativa donde todo el mundo tiene claro cuáles son sus funciones y cuáles son los manuales, un cambio de gobierno como el que tuvimos hace poco, antes de ayer, no fuera un problema. Aquí en Panamá el gobierno se paraliza 2 meses antes porque no hay que hacer nada para dejarlo para el nuevo que viene. Y cuando llega el gobierno, los 2 meses primero, todavía no se sabe quién es y todavía el nuevo jefe no ha tomado la decisión y se pierden 4 meses. Y yo te soy sincero, a mí a veces me aterra cuando hablamos de la estabilidad, porque muchas veces esta estabilidad se convierte en, voy a usar una palabra, no sé qué tan panameña es, el funcionario se achanta en el puesto. Eduardo, permíteme, están sí. atornillados al puesto, ¿no? Se achanta y no hay medición ni de la eficiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa lo de la caja del Seguro Social. Hay estabilidad. Nadie me diga que el tema de la estabilidad no existe, porque en la caja del Seguro Social hay estabilidad, pero hay eficiencia. Entonces, ahí es donde vienen las cosas, se da cuenta. Nosotros aquí estamos pidiendo, hubo un escándalo con los fiscales recientemente, pedimos estabilidad en los fiscales, estabilidad en los jueces, etcétera. Pero también va a pasar, y que no les sorprenda que cuando llegue eso, tiene que haber la estabilidad con un sistema de evaluación para corregir las situaciones que hay en el camino. Porque aquí alguien que se gana un puesto por concurso, como es el caso de educación, Rubén lo conoce bien, mucha de esa gente que se gana el puesto por concurso, olvídate, ya gané el puesto por concurso, de aquí no me saca a nadie, así no haga nada. Entonces yo creo que tiene que haber un mecanismo para que las dos cosas funcionen.
tanto la estabilidad que se merece el trabajador y que nadie tiene que estar en esta zozobra hoy, como la tienen muchos servidores públicos de que si me votan o no me votan. Y la otra es que el sistema siga funcionando, no importa quién sea el jefe. Pero Exacto. la política debe pasar de ser un negocio a ser un servicio. Ese es lo que hay que tratar de Pero corregir. un servicio eficiente, de calidad, y como decía Eduardo, tiene que estar atado a algún nivel de evaluación y que las entidades se puedan adaptar a los tiempos. Verdaderamente, insisto, tienen que brindar un servicio a la población. O sea, todo lo que es estatal o público debe poder competir con lo privado. O sea, lo privado debe existir no para llenar los huecos de lo que no hay en el Estado, sino verdaderamente para el que quiera un servicio un poco diferente, pero el Estado tiene que poder brindar ese servicio de transporte, de salud, educativo, etcétera. O sea, Y las competencias, Camila, porque público no tiene que ser ni deficiente ni peor. Camila, y las competencias también, porque estábamos hablando hace un rato cuando se decía no solo de la masa, sino de los buenos salarios y de la gente que gana bien, porque, vamos, no puede ser que un chofer gane, o sea, que gane más en el sector público o en el sector privado, o que gane más en el sector privado que en el público, pero la diferencia no puede ser del doble o del triple. O sea, tiene que haber un tema de competitividad y en distintos cargos. También creo, a ver, lo hablábamos hace un rato, yo no creo en la caridad en el gobierno. Un ministro, yo sí lo decíamos hace poco, que hubo una discusión en este programa, yo creo que el presidente debe ganar más plata. Yo creo que un ministro debe ganar más plata. Es decir, no puede ser que un gerente de una sucursal del banco gane más que el ministro de Economía y Finanzas, por Dios. O sea, es de todo un país, o sea, eso no tiene sentido. Pero al mismo tiempo no puede ser al revés. Que el chofer del ministro gane la mitad que el ministro, o no la mitad que el ministro, que un chofer de ministro gane 5 veces lo que gana un chofer que hubieras contratado en el sector privado, pues. A eso me refiero, o sea, tiene que haber una proporción y competencia. ¿Cuánto gana una secretaria? ¿Cuánto gana un técnico? ¿Cuánto gana un médico en el sector privado? ¿Cuánto gana un médico en el sector público? Haya un balance, ok, listo, este trabajo tiene un salario tal, no importa dónde lo hagas, a lo mejor en el público un poquito más o en el sector privado un poquito más. No importa, en alguno de los dos siempre va a variar, pero no puede haber esos abismos tampoco entre lo uno y lo otro. Pero mira que no hemos considerado aquí en este programa hasta ahora la importancia que tiene para calificadoras como Moody's, por ejemplo, el costo de la planilla del Estado en Panamá. Eso es un tema porque, según ellos, según Moody's, representa una carga muy pesada para las finanzas del Estado. Pero tiene que haber un balance, un equilibrio, pero tiene que esa inversión que se hace contratando gente, tiene que ser una inversión eficiente. No, y tiene que ser contratar, pero también yo he visto algunas quejas con el tema de funcionarios que hacen maestrías, etcétera. No, yo creo que incluso en la empresa privada muchas veces invierten en su personal para que puedan ir mejorando o adquiriendo otras cualidades. Yo no veo un problema con eso, pero para hacer eso tiene que haber una garantía de que si el Estado va a pagar eso, que sea para que siga aplicando eso que aprendió en el mismo Estado, no que lo cumpla y después se vaya para otro lado. O sea, tiene que haber un nivel de compromiso, pero es que justamente me escribió una persona que no me ha dado permiso para decir su nombre, así que no la voy a decir, pero que dice que profesionalización significa una metódica y parametrada evaluación del desempeño, que es un poco lo que hablabas, Eduardo, de que tiene que ir acompañado. Y por eso siento que muchas veces está un poco distorsionada la conversación alrededor del servicio público. Y creo que muchas veces se habla con rabia y se le tiene algún nivel de resentimiento al servicio público y no debería ser así. Pero lamentablemente esa es la situación que se encuentra en nuestro país. Muchas veces las discusiones se dan de manera un poco generalizada. Y creo que hay cosas que hay que corregir, pero también hasta hay que buscar la manera de dignificar un poco más el servicio público. Y eso va a ocurrir cuando la población verdaderamente se sienta un poco atendida. Porque creo que ese es parte del resentimiento, que la población no se siente atendida. Tiene que haber un cambio de actitud por parte de los funcionarios. Un cambio de actitud de que la labor de ellos es brindar un buen servicio a los que pagamos sus salarios. Pero el funcionario, para que eso suceda, el funcionario también se tiene que sentir bien. O sea, el funcionario tiene que estar bien para que pueda brindar un buen servicio. Y al mismo tiempo las instituciones no es solamente sobre la persona. O sea, no es un tema de funcionarios individuales. Muchas instituciones no están bien pensadas
no están bien estructuradas y eso afecta el servicio que tiene el ciudadano al final del día. Entonces creo que es un poco más grande, creo que es un poco mayor al tema a si el funcionario estaba amargado ese día. O sea, creo que hay que rediseñar muchas cosas, hay que hacer una reingeniería de muchas cosas para que podamos tener un mejor servicio público, tanto para el beneficio del funcionario como para el beneficio de la población. Tenemos que irnos. Ya viene Lorena Castillo, la periodista Lorena Castillo, con su programa que nos Altavoz. Nosotros, su programa Altavoz, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Gracias por acompañarnos también acá. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.